Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema complejo, pero es importante que lo empecemos a trabajar. Y es, ¿qué es una religión y qué es la espiritualidad? Muchísimas personas tienden a confundirlas y se cree que la espiritualidad y la religión son lo mismo. No es verdad. La religión ha sido necesaria para la humanidad, ha sido importantísima y es vital en los procesos de crecimiento y de evolución. La religión tiene ciertas características y es importante destacarlas y mirarlas. La religión le perteneció a una época de la humanidad, le perteneció a un momento de desarrollo porque se necesitaba tener fe y había que tener fe en los niveles muy bajos de conciencia, en el nivel de sobrevivencia. Había que tener fe. Y fe es creer lo que no vemos, porque Dios lo ha revelado. Esa frase que nos repitieron tantísimas veces es fe. Y fe es casi, tápate los ojos y cree en lo que te están diciendo. Cree en el hombre o en la mujer que te lo repite, porque ese hombre o esa mujer tiene el poder de decirte la verdad. Entonces, allí, en esa forma de considerar la religión, tú estás haciendo un acto de fe y de dependencia. La religión genera dependencia y la religión es, de alguna forma, una manera de mirar la vida, de explicarse el mundo, pero qué paradoja, la religión no une, las religiones separan. Las religiones se dicen, la mía es la verdadera, la otra, la protestante, te dice la mía es la verdadera. Los católicos dicen la mía es la verdadera. La religión son cientos de religiones. La religión no une, la religión divide, la religión separa, la religión marca buenos y malos. La religión es absolutamente necesaria, está llena de códigos, pero fue necesaria en algún momento de la humanidad. Hay una gran parte de los seres humanos que están pasándose a un campo más abierto, a un campo mucho más amplio que se llama la espiritualidad. Religión y espiritualidad, que no son lo mismo. La espiritualidad es la conciencia de saberte dueño de tus propios actos, de entender que la vida tiene un propósito, que no necesitas dogmas, ni dioses ni rituales, porque en definitiva la espiritualidad te indica lo más elemental y profundo de todas las formas de creencias. Hazle al otro lo que quieras que te hagan a ti, o al contrario, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la filosofía fundamental de la espiritualidad. O también, ama al otro como te amas a ti mismo. Claro que se cambia, ámate a ti para que puedas amar al otro. Esos son principios de todo el universo. Cualquier clase de religión lo debe de tener, pero claro, las religiones empiezan a marcar límites. La mía es distinta y en la mía, solo los que creen en la mía llegarán al cielo. Solo los que creen y practican ciertas cosas son los buenos. Acuérdate de una cosa bien fundamental, y es que el grupo islámico es una religión que quiere imponernos su religión. Ellos han llegado a un grado de
dijéramos, de elementalidad que matan a todos aquellos que no piensan como ellos. Entonces, religión y espiritualidad, partamos de la base, la religión divide, la espiritualidad puede unir. La espiritualidad te dice que todos somos uno, que tú tienes tus creencias y yo tengo las mías, y no nos tenemos que matar por ellas. Entonces es bien importante ir marcando la diferencia. La religión habla de pecado y culpa. Sobre todo es muy grave la culpa, porque te llenan de culpa. Es diferente hablar de responsabilidad. Claro que somos responsables de nuestros propios actos y tenemos que ser conscientes de ellos, pero cuando la religión habla de culpa, de pecado, de un Dios que te castigue y que te persigue, está haciendo amenazas. La religión excomulga. La religión dice quién se porta bien y quién se porta mal. La espiritualidad, por el contrario, tiene procesos diferentes. La espiritualidad sabe que es un aprendizaje, que tienes que responder por tus actos, pero la espiritualidad te indica que en el proceso de aprendizaje tú puedes equivocarte, rectificar y mejorar. No hay culpa, solo procesos de crecimiento. Y se maneja la vida de una manera muy distinta, porque tú vas teniendo conciencia, y al tener conciencia puedes entender que tú eres dueño de tus actitudes. La religión tiene guías y tiene pastores que marcan el camino. Y una de las desilusiones más grandes es que esos pastores, esas guías muchas veces no cumplen ni siquiera lo que predican. En la espiritualidad tú eres tu propio guía. Puedes leer, puedes buscar orientación, puedes comparar. Tienes la libertad de ir a un lado y al otro y tú te puedes encontrar con respuestas personales. La espiritualidad es totalmente individual. No hay nadie que te la pueda transmitir. No hay nadie que te pueda prohibir. Tú decides qué hacer con tu vida en la espiritualidad. La religión es inculcada desde la infancia y viene como con el apellido, con los códigos genéticos de la familia. La espiritualidad es una decisión libre, autónoma, es una escogencia y la haces desde la madurez. No la haces desde la infancia. En la infancia la aceptas y en la infancia no hay sino yo soy católico, soy protestante, soy cristiano, soy maometano, soy budista, por herencia. Y no hay manera de pensar, solo dependencia. La espiritualidad, tú la escoges. Yo quiero ser una persona espiritual y al ser espiritual tienes que ser muy coherente. En la espiritualidad no tienes que ir a ningún templo, no tienes que hacer ningún ritual externo. La espiritualidad es contigo. El mayor ritual de la espiritualidad, el mayor ritual, es cómo tratas al que está a tu lado. Allí esa es la espiritualidad. Claro, tienes derecho a que te dé rabia, tienes derecho a que te moleste. El que seas espiritual o practique la espiritualidad no significa que ya eres un ángel que no siente emociones, que no siente rabia. Tú tienes derecho a sentirlas. ¿Cómo las expresas? ¿Cómo las procesas internamente? En la religión hay que ir donde una persona a que te exima de tus pecados, a que te limpie, a que te diga si es bueno o es malo, pero de alguna manera lo que estás haciendo allí es construyendo un nivel de dependencia. Tú eres capaz, en la medida en que tomas conciencia, de ir rectificando lo que realmente quieres mejorar. Religión y espiritualidad, tantísimas diferencias. Cada vez más se dejan las religiones y se construyen mundos espirituales. Eso asusta, porque eso es autonomía, libertad de criterio y responsabilidad de tus propios actos. Vamos a continuar después de comerciales. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad.
Es bien particular porque al hablar de religión y espiritualidad, la religión por lo general no permite cuestionamientos. En las religiones tú tienes que bajar la cabeza y obedecer. En la espiritualidad tú tienes la libertad de cuestionarlo todo. Tú puedes preguntarte miles de cosas y investigar. E investigas en la pluralidad de criterios, no en un solo criterio. Entonces, allí es bien importante poder gozarse la libertad de construir criterio. Hay cosas de las religiones que son realmente atropelladoras. Y ni hablar del tema de la mujer en las religiones. Allí sí que tiene una posición totalmente discriminatoria. Ni siquiera la religión católica se salva de la discriminación con la mujer. En los últimos días, el Papa Francisco ha hablado de que la mujer en su religión católica puede llegar a ser diácona. Les están dando, déjenme decírselos muy fuerte, nos están dando un contentillo, porque diaconado es antes que sacerdote. Todavía no alcanzamos el puesto de sacerdotes, sacerdotisas no, posiblemente diaconado, como una forma de contentillo. Y las religiones sí que han sido discriminatorias con la mujer, han sido profundamente machistas. Creo que difícilmente encontramos una religión equitativa e igualitaria. La espiritualidad es totalmente libre. En la espiritualidad tú no necesitas ni diaconado, ni sacerdotisas, ni sacerdotes. Tú eres dueño de tu propia vida. Hay que investigar y hay que leer, y tienes toda la libertad para hacerlo. Y entender que, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Hay valores que se deben trabajar precisamente en la confirmación de que podemos hacer una vida diferente. Sorprenden que las religiones tan amantes de Dios, las religiones a veces no perdonan. Las religiones a veces son fuertes y despiadadas con quien ha cometido errores. Las religiones, cuando excomulgan, son absolutamente duras y fuertes. No te permito los errores. Las religiones que tanto supieron hablar de perdón ahora, en este momento de Colombia, o las religiones cobraron. Que tanta gente de la que va a las iglesias practica la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me la hicieron, te la cobro. Me la haces, tú tienes que pagar por ello. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad en los actos, pero que tanto las religiones manejaron la ley del talión, las religiones asustaron, las religiones tan confiadas de Dios, sin embargo no lo pudieron practicar. La espiritualidad es abierta, la espiritualidad es confianza, la espiritualidad es algo así como prefiero equivocarme confiando en ti que acertar desconfiando de ti. La espiritualidad une. Todos nos podemos coger de las manos independiente de lo que pensemos o de lo que sintamos, porque en definitiva en la ley básica de la espiritualidad, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o ámate para poder amar a los otros. En esas leyes básicas, allí está el principio de la universalidad que es tan importante. Las religiones, claro que dividen, las religiones marcan diferencias. La religión se vive en creencias y pensamientos, la espiritualidad la practicas con la vida cotidiana. Por eso es tan importante ser coherente. Las religiones te piden diezmos y te exigen situaciones para poder alimentar algo. La espiritualidad no, la espiritualidad es totalmente voluntaria. Con que tú des de ti, con que tú des lo mejor de ti, estás haciendo el mayor tributo a eso que se llama Dios, esencia, cosmos. La religión necesita diezmos, necesita culpas, necesita confesiones, necesita pecados, necesita amenazas, necesita rituales. La espiritualidad es libre de todo esto. La espiritualidad va a la condición humana y cuida al ser humano. Las religiones muchas veces te piden o te enseñan que el placer, que el disfrute, que el goce son prohibidos, que este es un valle de lágrimas y que tenemos que sufrir, que el victimismo es importantísimo porque el victimismo te acerca a eso que se llama para ellos Dios. La espiritualidad te dice que no, gózatela, vive la vida. Gózatela no quiere decir haz lo que quieras, pero gózatela significa que uno puede sonreír, que puede ser muy religioso, muy espiritual, no religioso, muy espiritual, y eres un gocetas de la vida.
Eso no va contra la religión. Además, las religiones asustan con un Dios que lo ve todo y que te persigue y que te cobra. Pienso que la idea de un Dios que cobra es gravísima. Termina haciendo tanto daño porque lo que te hace mirar y actuar es con miedo. Con el miedo a que pueda suceder algo malo porque Dios te la va a cobrar. Como si Dios llevara una libreta y fuera apuntando tus faltas. Y te lo dicen siempre, que Dios cobra. Te lo dicen para amenazarte, pero Dios nunca cobra. Es tan fuerte el poder de la religión asustando, tan fuerte el poder de la religión asustando, que muchísimas veces las personas encuentran que Dios las persigue y que parte de lo que les sucede es porque se portaron mal y Dios las está cuestionando. A Dios se lo pone en peligro con los adelantos a ese Dios de esas religiones, se lo pone en peligro con los adelantos de la ciencia. Es un Dios tan frágil, el de esas religiones, que cualquier avance del mundo corre el riesgo de que Dios se quiebre o que Dios se desaparezca. Pero no es verdad. Aún los adelantos mirando el cosmos, si hay seres extraterrestres, entonces Dios, ¿qué le pasa a Dios? Todo eso es lo que las religiones amarran, controlan, impiden. La espiritualidad es libre. La espiritualidad y la ciencia no son incompatibles, pueden trabajar, y la espiritualidad descubre cosas y las va integrando, aprendiendo, manejando, pero no son amenazas para la vida. La religión siempre te habla de un futuro y de un paraíso. La espiritualidad te habla del aquí y del ahora. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Por lo que tienes que responder es por tu presente. Ya llegará el día de la muerte y el día de la trascendencia, de trascender a otros niveles, pero ahora eres responsable de tu presente y para el futuro. Construye tu presente, que es lo más importante que hay. La religión entonces y la espiritualidad, tú tienes que escoger qué hacer. Tú puedes pasar sin entrar a una iglesia perfectamente. Allí no hay riesgos ni problemas. La religión asusta, la espiritualidad libera. La religión es de unos pocos privilegiados, diferentes. La espiritualidad es de todos. En la espiritualidad tiende la mano. En la religión marcas, usted no es como yo, usted es distinto. Usted es homosexual, usted es de una familia divorciada, usted es una persona que ha practicado ciertas conductas que a mí no me gustan. La religión te marca, te hace especial y diferente, te hace orgulloso. La espiritualidad te hace absolutamente compasivo y humilde, porque todos somos iguales. Entonces, maneras de mirar la vida, religión y espiritualidad. No tienes que creer lo que te estoy diciendo, solamente investiga, porque acuérdate que de lo que estamos hablando es de tener conciencia, de poder abrir los ojos, de tener una pedagogía para la vida donde el miedo no nos siga manejando, donde aprendamos a que tenemos capacidad de raciocinio y que el miedo y la dependencia no pueden seguir siendo los dos pilares con los cuales se enfrente la vida. Yo puedo, en la medida en que analizo, investigo y crezco. Yo soy capaz de tomar decisiones para mí misma. Piénsalo. Religión y espiritualidad, tú decides. Aquí nadie te va a imponer un criterio, pero sí te estoy pidiendo que aprendas a pensar. No dependas. Ojalá que el miedo lo puedas derrotar con confianza, con optimismo. ¿En quién? En ti mismo, porque eres capaz de construir una nueva forma de vida. Bueno, religión y espiritualidad, haz la lista de en qué se parecen y en qué se diferencian y toma tu decisión. Muchísimas gracias. Bien. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.